mayoría no conozco. Decía que a la mayoría no conozco, así que me presento. Mi nombre es Silvana de Crosta, vivo en General Roca. La verdad es que se me complica mucho poder compartir con ustedes los sábados por mi trabajo y muchas veces viajamos también, alguna de las obras, así que por lo general los sábados estoy bastante complicada. Así que por esa razón no me conecto, ¿sí? Este, bueno, vamos a compartir la palabra. Oraba a nuestro Dios. Gracias, Adriana, por la palabra que compartiste al inicio, eh, que es como una introducción a lo que les voy a contar. Les cuento que trabajo en el hospital y en este último tiempo la mayoría sabe, sobre todo las que vivimos en Argentina, la crisis sanitaria que hay en salud pública y en todos los sistemas, ¿no? Y en mi hospital no está exento de eso, estamos pasando una crisis muy complicada en el trabajo y la gente está como muy nerviosa, mis compañeros también, todos sobrepasados, ¿no? Un día estaba en mi trabajo y se da una situación en donde una compañera de trabajo empieza a gritarme, a decirme cosas muy feas y realmente en ese momento me bloqueé, no supe qué decir, no supe qué hacer, me aturdí. Literalmente me aturdí, que volví a mi lugar de trabajo y recuerdo de que no podía concentrarme en lo que estaba haciendo y lo que tenía que hacer. Las pacientes me hablaban y yo las escuchaba de lejos, ¿no? Pero no podía concentrarme en lo que me decían ni poderles responder lo que ellas me estaban preguntando en ese momento. Eh, Salí de mi trabajo esa mañana, ese mediodía, recuerdo, y me angustié tanto que no podía salir de ese estado. Y el Señor me habló clarito y me dijo, eso lo que viviste hoy es lo que Satanás hace con vos y con muchos cristianos. Aturdirte de tal manera que no podés escuchar eh, mi voz con fluidez y no podés obedecerme porque estás eh, como adormecida, ¿no? Así que eh, esos mismos días el Señor me dio esta palabra que les voy a compartir y surgió de esto, ¿no? Vamos a leer Isaías 51. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, Silvana, re bien se escucha. Sí, Hay tanto silencio que parece que uno habla solo, ¿no? Y por ahí porque se cruzan los micrófonos y eso no habilitamos, pero si querés hacer alguna consulta o algo, las chicas ahí Listo, responden. listo. Bueno, vamos a Isaías 51, ¿sí? Isaías, este libro fue escrito unos 750 años de que Jesús naciera. Este es un profeta que expone, ¿no? A Jesús como ningún profeta. Y Isaías nos recuerda el carácter de Dios, nos advierte, ¿sí? Que hay un juicio de Dios, nos trae esperanza y salvación a los que creemos en Él y nos consuela, ¿sí? A todos los que esperamos en Cristo. Amén. Así que es un libro, yo no le llamo, es un libro pasado, sino es un libro en donde el Señor nos sigue hablando hoy, porque tenemos la esperanza que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Y me impacta mucho este capítulo 51 que vamos a ir leyendo, ¿sí? Dice 51, versículo 1. Oídme, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Sí? El Señor nos está hablando a las que seguimos la justicia. ¿Cuántas somos hijas de Dios acá? Y en primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los que son del diablo. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Y sigue diciendo, las obras de Abel fueron justas. El Hijo de Dios ama justicia. El Hijo de Dios ama a su hermano. El Hijo de Dios anhela hacer lo correcto, anhela agradar a su Padre, ¿sí? Por eso el Señor lo primero que nos dice acá en el versículo 1 es, oídme los que siguen la justicia, mis hijos, escúchenme. Y lo primero que nos dice es, miren de dónde los saqué, miren la piedra de donde fuisteis cortados. Recuerden de dónde los saqué, de dónde las llamé, de esa piedra en donde no teníamos vida, en donde no teníamos sentido. El Señor tuvo misericordia y extendió su mano y cortó esa piedra y le dio vida. Y esas somos cada una de nosotras. Y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado, de lo más profundo de la oscuridad. ¿Cuántas de nosotras antes de conocer a Cristo estábamos en esas canteras, en esas cisternas, ¿no? De oscuridad, en donde no veíamos, donde no teníamos esperanza, donde no sabíamos qué hacer, en donde solas no podíamos sacar y el Señor nos miró y nos sacó de ese lugar. ¿Sí? Y no solamente nos dicen, recuerda el Señor de dónde te saqué, quién eras, ¿sí? Y lo que he hecho en tu vida, sino me dice en el versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que los dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, los llamé, los bendije y los multipliqué. Y me encanta eh, cuando el Señor dice, acá nos recuerda a Sara, porque siempre decimos, venimos, ¿no? De Abraham, el padre de la fe, y hablamos de Abraham, pero el profeta acá nos lleva a mirar a Sara también, a esta mujer que siguió a este hombre de fe. Y las que tenemos por ahí un esposo, ¿no? La importancia que tenemos de poder apoyar a nuestros esposos, de poder bendecirlos, de poder seguirlos sin ser una piedra de tropiezo, ¿no? Porque muchas veces estamos ahí para quejarnos, estamos para recordarles todo lo malo, pero el Señor nos dice, recuerden a Sara. Se me cortó la imagen con, con Silvana solo a mí. Sí, se cortó, parece que se le fue internet y sí, Bien, sí, seguimos. seguimos. Ella ya estaba anciana, estéril en su vejez, ¿sí? Y sin embargo decimos, ¿qué hacía tantos años de un lugar al otro? Porque Abraham seguramente le decía, bueno, Sara, levantemos el campamento de acá, vayamos a otro lugar, porque el Señor me mostró ir a otro lugar. En dos oportunidades recordemos de que Abraham la negó como esposa y la hizo pasar como una hermana y ella aceptó esas condiciones entendiendo de que la vida de su esposo era más importante que la de ella, ¿no? ¿Cuántas de nosotras renegamos por situaciones en no me tenés en cuenta? Tantas cosas que hoy en día el feminismo ha penetrado tanto en nuestros matrimonios, ¿no? Y ellas anduvieron buscando el lugar de la promesa. Hermanas,
nosotras seguimos buscando el lugar, sí, que el Señor nosotras, que es la eternidad. Amén. A veces se nos incomoda, a veces parece que vamos en contramarea, a veces las situaciones no se dan como nosotras esperamos, pero debemos andar como Sara anduvo, obedeciendo al Padre sobre todas las cosas y sujetándose con amor a su esposo, entendiendo que estaban buscando el lugar de la promesa. Y eso lo sacaba de su incomodidad, ¿sí? De su comodidad, perdón, en donde ella pudo haber dicho, mejor estoy en este lugar, tengo más recursos, ya estamos bien, ya estoy cansada, ya tengo mucha edad, ya está, ¿no? Ya hemos dado demasiado, ¿cuánto más tenemos que seguir, Abraham? Y sin embargo, ella por fe siguió. Por eso la palabra nos dice, miren a Sara, dice que los bendije a los dos y los multipliqué. A veces decimos, Señor, parece que nacemos para sufrir, ¿no? Todas las situaciones no se dan. ¿Cuánto más va a durar esto? Y recordemos a este matrimonio que fueron detrás de la promesa prácticamente toda su vida para recibir la promesa. Pero recordemos de dónde el Señor lo sacó a Abraham, de una tierra de idolatría, una tierra pagana, pero él tuvo tanta seguridad del Dios que había conocido que anduvo toda su vida como un nómade buscando la promesa, ¿sí? Esperando las promesas de Dios, ¿sí? Y pensaba, Señor, ¿cuántas nos quedamos en el camino? Y la fe se nos termina, la fe se nos empieza a apagar, ya empezamos a no enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo, sino que empezamos a ver las situaciones y esas situaciones empiezan a aturdir nuestros sentidos espirituales, ¿sí? El versículo 3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Él consolará a los suyos porque, hermanas, vendrán tiempos difíciles. Así como Sara y Abraham tuvieron tiempos difíciles viviendo en el desierto, en donde no veían la mano de Dios literal en sus vidas y no salieron de un día al otro victoriosos en todas las situaciones, en donde Sara tuvo sus momentos de flaqueza y le dijo a Abraham, Abraham, ya estoy vieja, vamos a ver que debes tener un hijo porque hay promesa de Dios, entonces tuvieron un hijo con Agar, ¿no? Con la esclava egipcia. Entonces, hermanas, van a venir tiempos de soledad, de desierto, de tristeza, de confusión, ¿sí? De desesperación, de frustración. Y es ahí en donde el Señor me dice que va a consolarme, que no estoy sola. Isaías 63:13 dice, como un padre consuela a su hijo, así yo te consolaré. Como un padre consuela a un hijo, así yo te consolaré. En 2 Corintios 34 dice, Él te consolará para que después nosotros consolemos a otros, ¿sí? Y cuando nos apartamos un poquito de su mano, porque empezamos a escuchar otras voces, ¿sí? Empieza a haber como una cierta rebeldía y enojo en nuestro corazón por las situaciones. Pero Señor, decimos, ¿dónde estás? Pero Señor, ¿hace cuántos años que estoy orando por esto? Pero Señor, las situaciones no cambian. Pero Señor,
¿cuándo esto va a transformarse en una bendición en mi vida? Es como que empezamos a cuestionar a Dios, ¿sí? Y es ahí donde empieza este aturdimiento que les dije en un principio, ¿no? En donde nos quedamos bloqueadas, en donde no empezamos a escuchar la voz de Dios, en donde empezamos a escuchar la voz del enemigo, empezamos aún a hablar con el enemigo, ¿sí? Le empezamos a dar la razón al enemigo. Sí, estoy sola. Sí, Dios me ha abandonado. El Señor no hace nada por mí. El Señor no me está escuchando. ¿Sí? Y Él bloquea mis pensamientos y mi voluntad. Empiezo a creer sus mentiras, me empieza a llenar mi corazón de temor. Y recuerdo el Mateo 14:26, recuerdan cuando el Señor estaba en la barca con sus discípulos y que se levantó una gran tormenta. Y el Señor estaba en la barca, pero los discípulos no podían verlo y se llenaron de temor, se atemorizaron porque pensaban que iban a morir y el Señor estaba dentro de su barca. Y hermanas, ¿cuántas veces nos sucede esto? Que tenemos al Señor en nuestra barca, que somos justas, que amamos justicia, que deseamos hacer la voluntad de Dios y aún así el enemigo nos aturde, ¿sí? Adormeciendo nuestros sentidos espirituales. Sigamos leyendo en Isaías 51:9, ¿sí? Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo y el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Dice el versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú, hija amada? Nos dice el Señor en esta mañana. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo de hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que te aflige? Tremendo lo que el Señor nos dice. El Señor dice en el versículo 9 que Él fue el que cortó a Rahab. No, no habla de Rahab la ramera que creyó, sino habla de Egipto. El Señor fue quien nos sacó de la esclavitud y quien hirió al dragón, al mismo Satanás, para que nosotras sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Somos, como dijo Adriana, linaje escogido, sacerdocio santo, pueblo, nación santa de Cristo. Eso somos. Quien nos sacó de lo más profundo, que cortó la piedra que estaba muerta sin sentido. El Señor hizo todo eso en nosotros. Por eso nos dice, recuerden, miren de dónde las he sacado. Miren el milagro que he hecho en sus vidas. Recuerden a Abraham y a Sara, ¿sí? Lo que he hecho en sus vidas y el milagro que he hecho con ellos, ¿sí? Y el Señor dice, ¿por qué mirás al hombre? ¿Por qué temes al hombre? Te has olvidado de mí, dice el Señor. Temes a las circunstancias, temes a lo que va por venir, temes la situación que estás viviendo hoy, temes a la economía, temes a la salud que estás teniendo, temes a todas las circunstancias, pero estás impidiendo que yo sea tu consolador. Porque, amadas hermanas, cuando permitimos que Dios nos consuele, vuelve la paz y la alegría a nuestros corazones. Sí, pero
tenemos esa rebeldía en nuestro corazón de decir, podemos solas, ¿sí? Esto lo podemos solucionar. Esto con un esfuerzo más vamos a salir adelante y nos olvidamos que a Él debo ir primeramente en cada situación, ¿sí? Dice el 13, ya te has olvidado de Jehová, tu Señor. Y el pueblo de Israel en esta situación, en este capítulo, había salido del cautiverio de Babilonia cuando el profeta escribe estas porciones. Entonces el pueblo estaba en una situación de temor continuo de que iban a ser esclavizados nuevamente, de las naciones vecinas, de los hombres, de los reyes, sí que una vez más los iban a llevar en cautiverio. Y nosotras muchas veces el Señor nos saca de esclavitud y siempre estamos con el temor de las personas de volver hacia atrás. Abraham, hermanas, el Señor le habló esa vez en Ur, en su tierra, y le dijo, deja tu parentela, tu pueblo, y vete a una tierra que yo te tengo preparada. Y el encuentro que tuvo con el Señor fue tan contundente, tan verdadero, tan real, y él tuvo una fe tan genuina que Abraham nunca retrocedió. Se sostuvo, dice la palabra, como viendo, ¿sí? Al Dios Todopoderoso continuamente delante de él. Creyó en esperanza contra esperanza. Nunca Abraham retrocedió, ¿m? Junto a su esposa. ¿Cuántas mentiras nos dice el enemigo y nos da el deseo de abandonar todo, de retroceder, de ya no buscarlo, de no amarlo, de que no sea nuestra prioridad, de que no lo sea todo, pensando que el Señor nos ha abandonado? ¿Sí? Más adelante en el versículo 17 seguimos allí en Isaías 51. Nos dice a nosotras el Señor, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, oh hija de Dios, levántate, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Acá tiene una expresión el profeta, que esta expresión, si ustedes van a sus Biblias, a las referencias allí abajo, están en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 16, en donde habla del tiempo del juicio de Dios, ¿sí? En donde ya no va a haber vuelta atrás, en donde los que no fueron justos, los que no creyeron, van a la muerte eterna, ¿sí? Y el Señor me está diciendo, despertate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, que un día te rebelaste, que un día no creíste, que un día quisiste ser autosuficiente, que un día no permitiste que el Señor te consolara y sea tu ayudador, tu consolador, tu salvador. Bebiste del cáliz de aturdimiento hasta los sedimentos. Fijémonos en el versículo 22 lo que dice ahora. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. ¿Quién nos defiende? Nuestro Dios. He aquí, dice el Señor, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en manos de tus angustiadores que dijeron, ¿quién es nuestro angustiador? Satanás, que dijo a nuestra alma, Satanás dice a nuestra alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Oh, a mí esto me impactó y me sigue impactando. Cuando el Señor me dice, te estás olvidando de dónde te saqué. No estás dando gracias y gloria a mi nombre por lo que hice en tu vida. Sacaste tu mirada de mí.
No te acordás de las promesas que te he dado. No has permitido que te consuele. No has permitido que mi presencia te siga ministrando. No te acordás quién soy. Yo no cambio, dice el Señor. Y el Señor nos dice, por mucho tiempo tal vez has bebido el cáliz de mi ira, en donde te apartaste de mi mano. Pero hoy, dice el Señor en el versículo 22, el Señor aboga por su pueblo, por sus hijos, el Señor los defiende, y he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. El cáliz de aturdimiento es esto que estamos hablando, en donde dice que en el versículo 23, ¿sí? Que dice que tus angustiadores dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y nosotras pusimos el cuerpo. Satanás nos miente, nos dice, no podés, Dios no te ama, no va a cumplir sus promesas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el ministerio. El Señor te ha abandonado, ya no te escucha como antes. Y nosotras empezamos a creer todas esas mentiras, ¿sí? Y ponemos nuestro cuerpo para que Satanás pase por encima nuestro, olvidando de quiénes somos. Somos justas, somos redimidas, somos el pueblo de Dios, somos escogidas, hemos sido santificadas, hemos sido redimidas, hemos sido levantadas y hay promesas sobre cada una de nosotras. Amén. No permitamos más que Satanás nos siga mintiendo. Hermanas, la solución no está en que mi situación cambie hoy, porque tal vez mi situación cambie dentro de un mes, tal vez cambie hoy o tal vez no cambie nunca, como Abraham y Sara, como Moisés que no entró a la tierra prometida y la vio desde lejos. Pero nuestra esperanza es otra. Nosotras no somos hijas de Dios para que Dios cambie nuestras situaciones y nos dé más comodidad de las que tenemos. Somos hijas de Dios porque hemos creído en el Redentor. Hemos creído en un Dios poderoso, en un Salvador que va a darnos una vida eterna, no una vida terrenal plena, tal vez como nosotras esperamos, ¿sí? Sino nosotras vamos detrás de la promesa, vamos detrás de esa vida eterna juntamente con Él. Nuestra esperanza no está en este mundo, está en la eternidad, está en Cristo Jesús. Entonces, tal vez la solución no sean las situaciones, pero hermanas, el Señor quiere, y en esta mañana nos habla, en que la solución debe estar en mi corazón. Amén. Cuando la solución está en mi corazón y yo entiendo quién soy en Cristo Jesús, que yo creo su verdad, la única verdad que va a hacerme libre de todo mal, ¿sí? No importa la situación en la que esté, porque mi corazón va a estar confiado en la verdad, en su palabra. Amén. Tal vez esté, como dije, como Sara, toda una vida de nómade, sin llegar a experimentar la vida, esas promesas de Dios, ¿no? Porque en nuestra mente occidental está en que si soy hija de Dios y soy bendecida, tengo que estar en una casa súper cómoda, tengo que tener un buen sueldo, tengo que tener buena salud, una familia perfecta, ¿no? Y a veces Dios no nos da todo eso, hermana. Y no por eso yo me voy a sentir frustrada. A mí lo único que me debe importar primero es si soy justa, porque el Señor acá nos está hablando a las justas, a las hijas verdaderas, a las que temen su nombre sobre todas las cosas, a las que desean obedecer, a las que aman su ley, su palabra,
y aman la obra de la cruz y todos los días se humillan ante su presencia, deseando que Dios sea el todo en nosotras. Ahora, si soy una hija de Dios, el Señor me está diciendo, deja de mirar las situaciones, deja de tenerle miedo a los hombres y empezá a mirar lo que hice en vos. Acordate de dónde te saqué. Permitime que sea tu consolador. Yo quiero despertarme. Fíjense que el versículo 9 habla que despertemos a Jehová. Yo soy, dice, el que te saqué de Egipto, el que saqué al pueblo de la esclavitud, al que destruyó, venció a Satanás. Yo soy, dice el Señor. A este tenés que venir, al gran yo soy, a tu Señor, a tu amado, ¿sí? Entonces dice, recordá quién soy. Por eso al principio les decía que Isaías nos recuerda, ¿sí?, el carácter de Dios. Isaías no solamente nos recuerda el carácter de Dios, sino que nos advierte de un juicio, ¿sí? Y nos trae esperanza y consuelo a todos los justos. Amén. Así que ya dice el Señor, no beberán más del cáliz de mi ira. No hay, no hay condenación para los hijos de Dios. Amén. No hay condenación para los hijos de Dios. Yo soy tu abogado, dice el Señor. Yo abogo por mi pueblo. Y ya no permitas más quien dice, angustió tu alma y te mintió tanto, que es el enemigo. Estamos leyendo, sí, versículos 22 y 23, ¿sí? Y que dijo, voy a destruirla, voy a pasar por encima de ella, y yo lo permití. En esta última frase, yo digo, como hija de Dios, yo no voy a permitir en el nombre de Cristo que Satanás siga pasando por encima de mi vida, porque ya fui escogida, ya el Señor me libró de mi pecado, ya el Señor me redimió, ya el Señor me perdonó, ya tengo vida eterna en Cristo Jesús. Satanás no tiene por qué pasar por encima de mí, aturdiendo mis sentidos espirituales y no permitiéndome escuchar la voz de Dios claramente. Amén. Así que tomemos esta palabra, hermanas, porque el Señor quiere no solamente hablarnos, porque el Señor dice, el que escucha hoy mi voz, crea. Amén. No resista la voz de Dios, ¿sí? Dicen Hebreos. No resistamos cuando Dios nos está hablando, porque a veces nos entregamos a las situaciones, como dije, y le creemos más a Satanás que a la palabra de Dios. Y en esta mañana el Señor nos vuelve a recordar quién es Él y quiénes somos nosotras y lo que no debemos permitir que Satanás haga con nuestras vidas. Así que vamos a orar, ¿les parece? Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque has sido bueno, Señor. Porque has extendido tu mano de misericordia sobre nuestras vidas y sobre la vida de mis hermanas en esta mañana. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aparta de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras decisiones toda obra del enemigo y toda mentira sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Desechamos toda mentira que Satanás ha sembrado en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque un día nos apartaste, desde el vientre de nuestra madre nos apartaste. Señor, gracias porque tus promesas en ti siguen siendo fieles. Gracias porque tu carácter no cambia ni cambiará. Gracias porque sos el alfa, la omega, el principio y el fin. Gracias porque un día me llamaste de la oscuridad, Señor.
y me diste vida. Señor, no apartes mi mirada de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada una de tus hijas en esta mañana pueda tener la claridad, los sentidos agudizados de tu voz, Señor. Solamente tu voz, escucharte, obedecerte. Y gracias porque vas a sostenernos. Gracias porque nunca nos vas a abandonar, Señor. Hasta el día en que vengas a buscarnos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Eres fiel a tu palabra, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.